Hola, familia. Bueno, hoy vamos a hacer nuestro tercer capítulo y lo vamos a introducir recordando un poquito lo que nos quedamos el día anterior. Nos quedamos en el 17 de octubre del 45, cuando Perón vuelve de su excarcelación en la isla Martín García, ¿se llamaba? Sí. Y el pueblo, bueno, vuelve porque el pueblo lo aclama, lo recibe y no les queda más remedio que hacerle volver. Y entonces él allí da su primer discurso y se considera que allí en ese momento empieza el peronismo, ¿no? Por eso hemos empezado por la marcha esta peronista, para ilustrar un poquito el capítulo de hoy, que va a ser la década Del del peronismo. peronismo, Sí. ¿vale? Vamos a hablar sobre todo, bueno, hablar papá, que es el No, experto, bueno, los sobre dos. ese tema. Yo en todo caso le haré preguntas. Bueno, papi, puedes empezar. A ver, eh, vimos que en la revolución del 43, que fue del 43 al 46, sucedieron muchas cosas. El terremoto de San Juan, en fin, un montón de cosas. La, la finalización de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, todos hechos muy trascendentes que influyeron en la política argentina. El hecho es que nos encontramos en el año 45, o sea, a finales del 45, nos encontramos con una situación insólita en la que eh, las Fuerzas Armadas deciden detener a Perón porque había estado haciendo una política muy próxima a los sindicatos y había impulsado una serie de leyes que de alguna manera eh, adjudicaban a los trabajadores una serie de derechos, como el derecho a aguinaldo, el derecho a vacaciones, el estatuto del peón, del campo, etc. Bueno, en fin, toda una serie de cosas que había venido trabajando Perón desde la Secretaría de Estado de Trabajo y Provisión y que venían también incitando a tanto a la oligarquía terrateniente como a los militares de Argentina. El hecho es que se produce un hecho insólito como el que relatamos o intentamos relatar el vídeo anterior, en el que Perón es detenido, es llevado a esta isla Martín García y luego eh, como consecuencia de estas rencillas que había entre los generales, ¿no? Que no sabían bien qué es lo que querían y a dónde querían. El hecho es que espontáneamente se produce una movilización impresionante ya no es una movilización de la CGT, sino que es una Del movilización pueblo. popular, Una inesperada. cosa curiosa que bueno, no sé si me la comentaste tú o que he leído, es que en esta movilización espontánea Evita tuvo un papel importante, porque él ya había conocido, acababa de conocer a Evita, habían empezado su relación, y cuando lo encarcelan, que a ella incluso le castigan porque Sí, le quitan los programas de radio, o sea, como efecto colateral, a ella también le afecta, ella empieza a movilizarse, ir a los sindicatos, o sea, ella es la que inicia en pocas horas, sí. casi, todo esta... Es la que motiva y la que organiza o la que incita a que Sí. el pueblo salga y se... Indudablemente que para que se concentrara tanta cantidad de gente, quiere decir que había una labor previa importante. No era cuestión de decir, bueno, vamos todos a la Plaza de Mayo y vamos a pedir que vuelva Perón. La CGT había convocado una huelga que entre lo que pedía eran elecciones, que se hicieran elecciones, pero los dirigentes sindicales, muchos de ellos no querían que una de las consignas de la huelga fuera la petición de que Perón fuera liberado. Pero en cambio Acabó esta siendo... otra manifestación, bueno, ya contamos lo que Pero al pasó. liberar a Perón, desconvocaron la huelga. A ver, O la la huelga huelga se continuó. hizo igual, Se la hizo igual, huelga porque vale, estaba vale. convocada y todo lo demás. Pero este hecho, el hecho del 17 de octubre, en el que Perón
lo traen porque, claro, hay mucha gente, son, no sé, Miles. miles y miles, puede haber sido 1 millón de personas, o sea, una cosa insólita, ¿no? Nunca se había visto una manifestación así. Entonces lo traen a Perón, Perón sale al balcón y le piden, oye, coronel, a ver si eres capaz de tranquilizar a esta gente que se vayan a su casa, porque pueden pasar cosas. Y Perón hace su discurso y bueno, y los manda a la casa, pero eso sí, el gobierno se compromete a que va a llamar a elecciones y llama a elecciones. Y en febrero del Del 46, 45, no, del 46, 46, perdón, se convocan las elecciones. que las gana, pues Sí, verdad, por un 52% de claro, los votos. lo que sí que hay que destacar que esta preparación, bueno, esta, ¿cómo se dice? Campaña electoral, es increíble porque Perón y Evita se van por todas las provincias en un tren, Sí, van recorriendo todas las provincias de Argentina y bueno, y allá lo aclaman y lo quieren y bueno, o sea, se hace de alguna manera, lo hacen con mucha inteligencia. Pero por su lado, la oligarquía terrateniente, la embajada de Estados Unidos, encabezada por Braden, y, y los militares deciden que hay que, bueno, sí, ya está convocadas las elecciones, no hay vuelta de hoja, las elecciones van a ser como siempre, como estaba establecido, ¿verdad? Solo podían votar varones y el voto secreto. Por lo tanto, en febrero tienen que hacerse las elecciones, sí o sí, y se inicia una feroz campaña electoral. Estados Unidos pone un montón de dinero, paga, por ejemplo, corporaciones importantes de Argentina como la Rural, como la Cámara de Comercio, como todos los, digamos, el poder concentrado económico, pone toda la carne en el asador para ver cómo pueden derrotar a este intruso que de repente se ha alzado con toda esta cantidad de gente. ¿Qué sucede? Se hacen las elecciones y Perón las gana, pero por, por una mayoría, digamos, 50, indiscutible, 52%, 52 y pico, casi 53% de los votos de las provincias y de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Que, claro, esto significa que los sindicatos se sienten protagonistas también de este triunfo. Es el Partido Laborista, un partido que se había improvisado para ir a las elecciones. El Partido Laborista era una especie de símil del Partido Laborista británico y por lo tanto, bueno, eran las consignas que postulaban. Pero el hecho es que los contenidos políticos de la campaña van dirigidos a la protección de los trabajadores, a la asistencia de los más humildes, la justicia social, en fin, toda una serie de cuestiones progresistas que, claro, enseguida puso en alarma a los que iban a ser perjudicados en alguna medida. Bueno, el hecho es que se hacen estas elecciones, las gana Perón, y claro, Perón había estado en el GO trabajando en planificaciones. El GO estaba intentando ver cómo podían estructurar un gobierno, un país en el que a través de un corporativismo, que sería, por ejemplo, que decidan las cámaras de comercio y, digamos, el poder concentrado económico y los que son dueños, digamos, de alguna manera del país, puedan ir manejando las cosas. Entonces se inicia esta feroz campaña, termina así, de esta manera, con este triunfo. Este triunfo, claro, los deja la Unión Democrática, que es la confluencia de todas aquellas fuerzas opositoras a Perón,
se sienten desconcertados, no saben qué hacer, han sido derrotados al extremo que se disuelve, la Unión Democrática se disuelve y bueno, el hecho es que Perón asume y no hay más remedio que aceptarlo. La CGT lo apoya masivamente, digamos, la afiliación a los gremios es cada vez mayor y sobre todo se inicia toda una política de leyes de protección a los trabajadores. El salario. No solamente esto, porque esto ya lo Sí, había iniciado él en el gobierno anterior. Sí. A todo esto ya está con Evita, ya se ha casado con Evita. Si no me equivoco, se casa poco después del 17 de octubre. Sí, al poco, a las 2 o 3 semanas se casa. Y en diciembre, sí. Entonces ya ahí gobierna Perón, pero está Evita ya muy empoderada, que es cuando ¿cómo dicen ahora? Empoderada. Y no solamente mira por los trabajadores, ¿no? Mira por las mujeres. Claro. No es en esa época cuando empieza a ser el partido peronista femenino. Uy, eso es un poco después, pero la verdad es que enseguida Eva Perón se ubica su despacho en la Secretaría de Estado de Trabajo donde había estado Perón, el despacho que tenía Perón. De hecho era ella, tengo entendido, la que se encargaba de negociar con los sindicalistas, la que movía, la intermediaria, era como la ministra de Trabajo de... exacto. Entonces, claro, Perón no sabe cómo hacer para controlarla un poco. Él digamos que despegó, pero ella salió disparadísima por todas. Bueno, de todas maneras, el perfil político de Perón se había estado fraguando a través de sus viajes a Italia, donde había visto cómo funcionaba el fascismo y las unidades básicas que tenía Mussolini, y él trae todas esas ideas, sobre todo de darle importancia al proletariado que de alguna manera había upado a Hitler y a Mussolini en estos dos estados que son los del... Pero suena contradictorio, ¿no? Porque son ideologías de derechas, pero, o sea, son, en principio, vienen de una escuela de derechas, pero todo lo que aplica son políticas de izquierdas. Pero no es la derecha tradicional, es decir, las ideas, el social sindicalismo, digamos, el social sindicalismo de Hitler y el fascismo en Italia, son ideas que de alguna manera estructuran o vertebran la política sobre los sindicatos, sobre los trabajadores. Y por eso es que Perón, los otros no se dan mucha cuenta, porque los otros coroneles y generales no lo ven a este que anda ahí reuniéndose con los sindicatos y dicen, ¿pero qué se reúne con los sindicatos? Y los sindicatos son una cosa a extinguir, a eliminar, porque son lo único que sirven es para estar... Yo creo son que unos vagos. De entrada, o sea, su principal objetivo de reunirse con los sindicatos y dar todas estas facilidades a los trabajadores y todos estos privilegios era un objetivo económico, ¿no? Porque él quería hacer resurgir toda industrializar el país, quería que fuera económicamente independiente. Y lo que pasa es que luego, yo creo, es mi opinión, que al conocer a Evita, es como que ella le toma la palabra y entonces ella lo hace desde el lado más humano, más realmente pensando en los trabajadores, no en la economía o en la... Porque ella su existencia había sido en un hogar de pobreza y de ella tiene una sensibilidad especial con toda la clase social más baja y realmente todo lo que hace es pensando en ellos, pero no quizás con otro objetivo distinto al que tenía de entrada Perón en un principio, que al final supongo que claro, pero Perón se enamora sabía, de ella le debía manejar de manera que conseguía todo lo que quería, ¿no? Lo debía manipular. No sé, es mi opinión, Eva Perón hace toda la política social, pero Perón
que no es tonto y que él sabe que el país no va a ir adelante si no se industrializa, si no hay puestos de trabajo, claro. si no hay salario. Si no hay salario, no hay dinero para comprar. Y si no se compra, el consumo, la producción digamos, se viene abajo. Y por lo tanto, una preocupación de él es el desarrollo económico e industrial de Argentina. Entonces, él se aprovecha de la Segunda Guerra Mundial, o sea, lo que sería los despojos de la Segunda Guerra Mundial, y empieza a reclutar técnicos, profesionales, universitarios, profesores, de aquellos pobres que habían quedado. Bueno, también hay que explicar que Argentina fue la vía de escape de todos los criminales de guerra de Europa. A través de España, pasando por Madrid, Franco le fue mandando a Perón una gran cantidad de nazis y de gente que, estaba perseguida en sus países, después de perder la guerra mundial. Y los mandó para Argentina. Fueron como 25.000 en el año... Bueno, en realidad sí que el España 45, sirvió de puente, 46. para todos a estos, toda Sudamérica, pero no todos eran, especialmente Argentina. No todos eran políticos, ni habían estado, digamos, en los campos de concentración o dirigiendo, sino que había entre ellos... pero era gente de alto standing. Sí, pero eran que profesores, había podido huir de su país técnicos, y con ideas fascistas. ¿Sí? Al extremo que aterrizan en Argentina y empiezan a trabajar en los centros de, digamos, de los gérmenes de lo que va a ser la industrialización, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Córdoba, que está la Escuela de Aviación. La Escuela de Aviación se transforma en una, digamos, base de fabricación militar que lleva y construyen desde motocicletas hasta aviones de guerra, o sea, los Pulki 1, Pulki 2, y toda una serie fabrican aviones en Córdoba. Y todos estos técnicos y estos, digamos, van a engrosar o van a estructurar la Facultad de Ingeniería de Córdoba, que está, digamos, muchos de sus académicos son estos profesores que han huido o han logrado escapar, digamos, de lo que pudo haber sido la redada. Pero hay que tener en cuenta que los aliados, lo que les interesaba era poder meter preso a toda a todos los que habían sido los jefes. Algún jefe se escapó como Eichmann y luego los judíos, Israel se encargó de llevárselo de vuelta a Israel y allí lo ejecutaron. De todas maneras, lo importante es que Perón, un tío sagaz que se da cuenta que el desarrollo económico hay que producirlo, entonces inicia una industrialización que va, digamos, aceleradamente y sobre todo nacionaliza servicios importantes como puede ser, digamos, los ferrocarriles, pero también antes se habían nacionalizado los yacimientos petrolíferos, o sea, él no fue el que los nacionalizó, sino que los había hecho en la década infames, justamente se habían hecho. Por lo tanto, a ver, lo que es llamativo o lo que es importante es destacar de que Perón supo aprovechar la geopolítica, todo lo que estaba pasando en el mundo, para el beneficio del país. Esto llevó a un desarrollo económico, porque todos pensaban... Y cultural. Todos pensaban, Perón se va a estrellar, como dicen ahora de Milei, ¿verdad? Pero Perón se va a estrellar.
O sea que no va a poder hacer un desarrollo económico. Pero cuando ellos empiezan a ver que el país va para arriba, que se va colocando en los países, digamos, emergentes, y está entre los 5 o 6 más grandes de la economía mundial, entonces es cuando empiezan a tomar conciencia de que este país está en manos de, digamos, del peronismo en lo político y del sindicalismo en lo obrero. Y entonces es cuando empiezan a preocuparse. Perón realiza, sobre todo Eva Perón con la fundación, Eva Perón lo que hace es, eh, no desde el Ministerio de Bienestar Social, sin nada de eso, sino ella Bueno, hace sí. una fundación en la que puede, digamos, hacer inversiones, eh, logran ingresos. La verdad Sí, que nunca he sí, porque entendido cómo pudo haber recibido tantos ingresos de las empresas, porque todo el mundo bueno, llegaría a aportaba acuerdos. a la Claro, fundación. ella odiaba la beneficencia porque ella había sido usuaria de pequeña y ella no, claro, ¿quién era? ¿Quién manejaba la beneficencia? Pues las mujeres de todos los aristócratas, la aristocracia rancia. Claro, la beneficencia era algo que ella quería evitar y entonces por eso hizo las fundaciones, o sea, quería algo más grande que Claro. una beneficencia. Quería, bueno, entonces hizo los hogares escuela, los hospitales para Claro. niños. Entonces, una de las líneas digamos, del peronismo fue justamente la que desarrolló ella, Eva Perón, ella puso como objetivo o prioridad los niños y los abuelos Mm. y la tercera edad. Entonces se crearon hogares escuelas en todas las provincias. En Buenos Aires también se hizo la ciudad de los niños, se hicieron hospitales, centros de estudio y hogares para mayores. Para que se den una idea de lo que fue el potencial que tenía esta fundación, la Casa de Gobierno, que creo que todavía es la Casa de Gobierno de Córdoba, de la provincia de Córdoba, está funcionando en lo que era el hogar o la residencia o hogar para mayores de la ciudad de Córdoba. Ese edificio se ha seguido utilizando. Yo trabajé ahí cuando era empleado de la provincia. Y ¿Sabes que cuando vino Eva Perón hizo bueno, hizo una visita a España, que fue en el sí, 46? una visita casi de un mes. Se ve que incomodó muchísimo al gobierno franquista porque quiso allí, eh, pidió que centros que pertenecían al gobierno, que se hicieran hogares Ah, sí, para los sí. niños, Propuso que el Escorial lo los hiciera en un lugar de huérfanos de ancianos. guerra, sí, el casino, se ve que había un... Sí, Luego hizo que se liberaran presas liberó políticas, presos políticos. mujeres. Sí. Bueno, como que incomodó a Franco y al gobierno de Franco porque empezó a decir, ¿qué es esto, no? Que estáis Y a aquí. Carmen Polo no te cuento cómo estaba. Bueno, Quería no, morir. no, me resultó... Bueno, el hecho, o sea, lo significativo de esta década 23. es que el, el partido eh, peronista logra estructurar un crecimiento económico y social y político en Argentina como no ha tenido nunca, o sea, nunca había llegado a esos niveles. Entonces, pero todo el mundo piensa, bueno, van a venir elecciones y, bueno, nos vamos a organizar, como otras veces se ha hecho en otros países latinoamericanos, y vamos a derrotarlo. Bueno, pero ¿qué pasa? Que Perón saca una ley, o bueno, Eva Perón Eva impuso la Perón ley impuso que votaran las que mujeres. votaron las mujeres. O sea, esto fue una cosa que Sufragio universal. el sufragio de las Se mujeres, ve que votaron el 91% de las de las mujeres. mujeres, de toda la Argentina. O sea, votaron casi todas las mujeres que estaban en edad de poder votar. Y Bueno, ganó Perón, entonces, pero por... claro, ellos pensaban, bueno, a lo mejor lo derrotamos y bueno, y acabamos con toda esta pesadilla, porque para ellos esto era una verdadera pesadilla, el gobierno de Perón.
Y Eh, entonces pedían que Evita fuera vicepresidenta, sí, ¿no? Pero ella ya estaba muy no, enferma. pero los militares se opusieron, dijeron, Además que hasta ahí podíamos llegar. ella estaba en las Que últimas una ya. mujer entre a ser vicepresidenta o que gobierne, ya eso, bueno, entonces le dijeron a Perón, oye, no, si la pones, te De machacamos. fuera. Y se te acabó todo el apoyo De nuestro. todas maneras, ella estaba mal ya, muy Sí, mal. no, ya, pero y además venía actuando en política impresionantemente. Por lo tanto, Fuera o no se fuera hacen ella. las elecciones del 51 en la que Eva todavía le queda algo de fuerza y hace un discurso, bueno, cuando la quieren poner de vicepresidenta y tiene que renunciar, qué sé yo. Pero el hecho es que Perón gana estas elecciones del 51 con el 63% de votos. Entonces ya se reúnen los militares, se reúne la oligarquía terrateniente, se reúne incluso la Iglesia Católica y dicen, oye, esto Hasta no aquí puede hemos ser. llegado. Hasta aquí hemos llegado. A este tío no lo sacamos más de encima. O sea que aquí hay que cambiar la cosa. No, no puede seguir así. Pero si todo iba tan bien, claro, pero a Ah, ellos no pero, les interesaba. a ver, Claro. todo iba Iba bien bien, para el pueblo, pero no para los pero grandes, muchos empresarios, no para los grandes mu- poderosos, fíjate, claro. yo me acuerdo, a ver, un tío mío que no era empresario, pero era, bueno, medio cacique de una aldea, de un pueblo, y él decía, el tío Domingo decía, estos peronistas que son, vienen con que hay que pagarle salario a los peones y hay que darle aguinaldos y no sé qué, no sé qué. Y él estaba furioso contra Perón por todos esos derechos a los que se había llegado, digamos, incluso hasta Claro. los más recónditos Porque papá, lugares. tú en esa época, en el 51, tú tenías 11 12 años, o sea, eras un niño todavía, no eras, claro, recordarás lo del terremoto, recordarás lo de Evita, pero poca cosa más. Tú Bueno, no tienes no, conciencia de este periodo sí, real. bueno, no, yo de la parte final tengo cierta conciencia porque yo he vivido muchas cosas. Yo he jugado en el campeonato de Vita, he jugado al fútbol en el campeonato O sea, ese, tú recuerdas he estado, Evita Viva, la tienes presente. claro, o sea, Porque yo ella murió en el en el 52 y 52, tú tenías en 12 julio. años. No, a ver, ten en Sí, sí, cuenta, 12 años tenías. yo 39, 13 años por lo No menos. habías cumplido Sí. aún. Bueno, el hecho es que, a lo que voy, es que no es que el país iba mal. Ellos decían que iba mal. Pero iba ¿Por mal qué? para sus Porque intereses. se hacían atentados, quisieron matar digamos, a Perón en un atentado allí por Corriente, ponían bombas, hacían todo, digamos, muchos hechos que eran para, digamos, Frenarlo. decir que el país va mal. ¿Me entiendes? O sea, Vale. entonces, y hasta que ya se ponen de acuerdo, dicen, bueno, esto no puede ser. Eva Perón muere en el 52 y ya deciden y se tiran hasta el 55 o 3 años preparando el golpe ya más magistral que pudo haber habido jamás, ¿me entiendes? O sea, imagínense ustedes lo que es dar un golpe de Estado para que desaparezca los sindicatos, la CGT, los retratos de Perón y de Perón, que no se puede Hasta nombrar raptaron ni el Evita, cadáver, el ¿no? cadáver se lo llevaron a Italia, o sea, había que hacer desaparecer No se podía la ni hablar. ideología peronista del territorio argentino. O sea, es una cosa, bueno, es que es de película, es de una película casi bueno, de terror. O sea, lo que sucedió. Por lo tanto, ahora, esta ha sido una época de cierta De esplendor alegría y de esplendor. Argentina para el nunca ha país. tenido, y eso siendo objetivo, no se trata de que si yo soy peronista, antiperonista, que esto, que lo otro, no, 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 lo que hay que ver son los hechos objetivos. El país estaba industrializado, había llegado a unas cotas elevadas, estaba creciendo a pasos agigantados
pero no le satisfacía a la oligarquía A los que terrateniente, tenían el poder ni y el a los dinero. militares, ni a la iglesia, a la jerarquía de la iglesia. Tampoco se crean que estos, los parroquianos iban Sí, porque a organizar esto. lo de la teología de la liberación, eso era otro Esto tema. ya es otro. No era la iglesia que Ya estaba viene en más contra. adelante. Bueno, papi, llevamos ya Sí, casi media hora. tenemos que, bueno, vamos a concluir aquí con el este tercer capítulo de Golpe a Golpe. Y verso a que, verso. y verso a verso. Le hemos puesto Golpe a Golpe en homenaje A los a golpes. Joan Manuel Serrat y Al montón de golpes de Estado, ¿no? Antonio Machado, que tienen una poesía tan preciosa que se llama Golpe a Golpe. Pero esta metáfora no es... Tiene un porqué. Tiene un porqué. Esta serie que estamos haciendo Golpe a Golpe, porque desde el año 30 hasta la época No han parado de haber golpes. no se han parado de haber En golpes. ningún lugar del mundo ha habido tantos golpes de Estado Yo como creo en que Argentina. han batido todo el récord de los récords. Bueno, chicos, que se hace un poco largo. Sí. Un beso y a ver si la próxima semana hacemos el siguiente. Chao. Adiós, Golpe a Golpe.